Sí, de colocar. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este espacio de construcción, bienvenidos a Estudio 1986. Este es un espacio pensado para conversar con quienes hoy tienen en sus manos la responsabilidad de influir en el rumbo del país. Este es un espacio creado para dialogar, para conversar, para conocer las propuestas de aquellos que van a ocupar y están ocupando cargos en los puestos del Congreso de la República y algunas otras dignidades de nuestro gobierno. Hoy vamos a tener una invitada que es congresista actualmente y ocupa otros cargos. Es la doctora Lorena Ríos, a quien le vamos a dar la bienvenida en este momento para que compartamos un poco de su experiencia, compartamos un poco lo que ha venido haciendo de su trayectoria en la vida pública y en la vida legislativa, en su labor hoy en el Congreso de la República. Le vamos a dar la bienvenida para que comparta con nosotros este espacio. Senadora Lorena, buenos días. Perdón, buenas Buenas noches. noches. Buenos días para los que nos van a ver en diferido. Hoy estamos aquí compartiendo un espacio que hemos creado desde nuestra plataforma virtual para conversar con usted y con otras personalidades que son parte de nuestro sector de la fe, personas que profesan nuestra misma fe y que vienen haciendo un trabajo, en su caso, desde el Congreso de la República. Gracias por aceptar esta invitación para que hablemos hoy de Colombia, del presente y el futuro. Gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Gracias, Víctor, para ti. Un abrazo a todos quienes nos están siguiendo a partir de este momento. Y bueno, creo que esos espacios son siempre muy necesarios para conocernos, para también presentarnos. Y bueno, aquí estoy muy complacida de poder compartir con ustedes un poco de mi vida, mi tarea legislativa y también lo que viene frente a esta asignación dada por Dios en el Congreso de la República. Muchas gracias. Bueno, y empecemos en orden. ¿Quién es Lorena Ríos? Cuéntenos un poco de usted, quién es usted, de su trayectoria y de su experiencia en la vida pública, que sabemos que es bastante amplia. Bueno, Lorena Ríos es una mujer de fe. Yo conozco del Señor hacia la de 12 años en Cúcuta, norte de Santander, en la iglesia del pastor José Satirio dos Santos, un líder que de verdad generó una influencia muy determinante en mi vida desde pequeños, no solo a mí, sino a la generación que empezamos a crecer después de la Constitución del 91. Nos enseñó a ser una generación de conquista y de gobierno, a entender la importancia de conquistar los espacios de toma de decisión y en esa ruta pues soy abogada de la Universidad del Rosario, soy especialista en Derecho Ambiental, soy magíster en Derecho Administrativo, estudié en la ciudad de Londres, Inglaterra, eh, protección integral de los derechos humanos de las minorías y también he tenido la oportunidad de realizar unos cursos con la Universidad de Harvard sobre estrategias globales de protección a la niñez. En ese sentido, pues este rol me ha permitido tener un trabajo, un trasegar en el servicio público, sobre todo en la esfera pública de casi más de 27 años. Inicié mi primer cargo, fue como profesional universitario grado 10, era el básico, en la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Y entré allí el 9 de agosto del año 1998 y marcó mucho mi vida porque empezó mi ruta, llamémoslo, mi inclinación hacia el trabajo de gobierno, de políticas públicas y desde allí hasta hoy ya son casi más de 27 años en los cuales he recorrido el camino público. Estuve 15 años con el Distrito Capital, adentro del distrito como funcionaria, después como contratista externa, trabajando los temas de alto impacto, sobre todo de corte ambiental, la protección del río Bogotá, la descontaminación específicamente del río Bogotá, la relimitación de los cerros orientales y también la protección de los 13 humedales que en aquel momento habían, ya aumentar el número de humedales que había en la ciudad de Bogotá y fue también un trabajo interesante porque estuve trabajando no solo en políticas públicas, sino también con las 20 localidades de Bogotá y estos temas de trascendencia para el distrito. Del 2014 al 2021, casi 8 años, tuve una responsabilidad que entiendo que fue Dios quien permitió en su ajedrez que pudiera yo llegar al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, en donde entré primero como asesora de despacho del ministro del momento, que era el doctor Juan Fernando Cristo, pero allí me permitió no solo generar toda la arquitectura del andamiaje
para la libertad religiosa y la incidencia de las comunidades religiosas en los planes de gobierno en los planes de desarrollo gubernamental, que también implicó que estuvieran de la mano con los programas de los alcaldes, los gobernadores y también del Ministerio del Interior. Y allí tuve el reto de construir no solo la primera política pública nacional de libertad religiosa que se adoptó con el decreto 437 del año 2018, que hoy se aplica en los 32 departamentos del país, que también permitió que los alcaldes y gobernadores generaran la creación de instancias de participación para que los líderes religiosos tuvieran voceros frente a los gobernantes en sus situaciones, en las caracterizaciones, en el aporte social que venían o vienen desarrollando sus territorios, en también tener una voz cuando celebran su Día Nacional de la Libertad Religiosa los 4 de julio, y tantos elementos que allí se dieron, que me ha sido curioso, Víctor, que cuando yo me siento con las comunidades religiosas, ellos saben que tienen derechos, pero pensaron que llegaron así al cielo. Piensan que un alcalde los llama en una mesa de participación o en un comité de libertad religiosa porque sí, pero eso estuvo un trabajo, un andamiaje y una arquitectura casi de 4 años para que cada alcalde y gobernador del país entendiera que la libertad religiosa no solo era el artículo 19 de la Constitución Política, que lo garantiza como derecho fundamental, sino que también la libertad religiosa tiene per se el reconocimiento de ese valor que juegan las comunidades religiosas en la transformación de sus propias comunidades. Entonces, esa ha sido de verdad como que la sorpresa que he tenido, porque cuando yo he tenido que sentarme a explicarles cómo surgió todo, no conocen la historia y como que son memoria a corto plazo, Víctor, entonces se olvidan de todas las luchas que hemos tenido que dar y también todo lo que implicó esas luchas, porque en aquel momento, cuando yo empiezo todo este trasegar en el gobierno, que era el gobierno de Juan Manuel Santos, se dio todo el proceso de plebiscito, las iglesias estaban prevenidas, mejor dicho, viví. Creo que fue el entrenamiento que Dios me dio para hoy, tener cuero cocodrilo y entender que en ese proceso pues estamos aprendiendo como comunidades religiosas, somos nuevos en el ejercicio de esta voz pública, voz política. Entonces, gratificante fue haber estado en el momento preciso, asignada por Dios en el gobierno nacional, para crear un andamiaje, una arquitectura jurídica envidiable. Fueron 8 decretos nacionales los que tuve la responsabilidad de impulsar. Crear la primera dirección de asuntos religiosos y fui su directora. Crear la caracterización del aporte social, cultural y educativo del sector religioso en los 32 departamentos del país. Ya salieron informes oficiales de este proceso de caracterización y el aporte que dan las comunidades religiosas en ese bien común, en esa comunidad. Logré también adoptar la primera política nacional de libertad religiosa con el decreto 437 del año 2018. Logré que se creara el 4 de julio como Día Nacional de la Libertad Religiosa y de Cultos, como una apuesta y una deuda que se tenía con el sector desde que la misma Constitución Política se expidió hace ya más de 30 y pico de años, 37, 38 años. También tuve la fortuna de poder actualizar los trámites que se tenían frente a las representantes legales en el Ministerio del Interior, porque Víctor, hasta el año 2015, de ahí hacia atrás, los líderes religiosos tenían que venir de cualquier lugar del país a hacer una consignación en el Banco Agrario y esperar que sirviera la máquina o estuviera la funcionaria para que les pidiera la representación legal, y sufrían mucho. Logramos que fueran online y gratuitas. Y también logramos crear un observatorio, llamemos una red académica, donde logramos juntar a todas las universidades que tienen centros de investigación y estudios sobre el hecho y la cultura religiosa. Logramos también convenios con el DNP, Departamento Nacional de Planeación, con el DANE y otras entidades, para empezar a lograr cuantificar el aporte que prestan o dan las comunidades religiosas llamémoslo como entidades que cumplen un rol transformacional en territorio. Creamos una mesa nacional de asuntos religiosos que todavía por ahí anda, eso me ha llamado la atención. A veces como sin papá, sin mamá, andan por ahí, pero es una instancia muy legítima que permite reconocer esa pluralidad religiosa en el país. Fueron varios de los temas, Víctor, que se hicieron y que también, el Banco de Iniciativas Interreligiosas lo creamos un banco de iniciativas para que los proyectos sociales de las comunidades religiosas pudieran concursar con un presupuesto, pues todavía ha sido siempre el desafío que se dé un presupuesto idóneo para que puedan participar las comunidades. Y creo que esa época, hace casi 8 años, para mí fue una época dorada de muchos logros y de mucha satisfacción porque pude viajar por los 32
departamentos del país a sentarme en mesas de trabajo con todos los líderes religiosos de territorio. Y eso para mí fue lo más significativo porque amo el diálogo, amo el conocer, amo el entender la realidad de la problemática. Y creo que ese es el llamado que Dios me ha puesto en la construcción de esta línea política desde mi fe, de la iglesia. Y ha sido gratificante siempre también contar con el respaldo de mis comunidades religiosas en ese sentido. Es una gran trayectoria, una hoja de vida de mucha experiencia. O sea, no llegaste al Congreso a improvisar. Voy a revisar algo porque parece que no está dejando ver la publicación, está saliendo en Facebook, pero sale como si fuera privada. Voy a solucionar un segundo de este instante y continuamos con la presentación y con las preguntas que tenemos hoy para usted, senadora. Denme un segundo, por favor, que las personas no lo están pudiendo ver porque les sale privado. Un momento. Bueno, tenemos un inconveniente con la transmisión porque me está saliendo en el Facebook, pero está saliendo como privada. Esperemos un segundo.
Bueno, eh, vamos a darle continuidad mientras vamos solucionando el inconveniente para que igual la transmisión va quedando cargada en la plataforma para que sigamos avanzando. Senadora, ¿cómo describes el momento político que vive Colombia hoy? Hola, no te escuchamos, qué pena. No te escuchamos. Dame un segundo. Ya, no, Pero me pone como un tema. ¿Tú ya, me ya. ves? Sí, ya te veo y te escucho. Te preguntaba que si cómo ves el momento político del país hoy. Bueno, un momento. Pero ya estamos en vivo todos. Seguimos en vivo, sí. Igual estamos solucionando el inconveniente porque parece privado, pero va a quedar en la plataforma y las personas lo van a poder ir viendo en el momento. Bueno, estamos en un momento convulsionado. Estamos en un momento de mucha preocupación también. Tuvimos unas elecciones de, de las consultas del pacto histórico que vencieron casi 3 millones de votos. Quiere decir que hay un equipo, un partido de gobierno muy fortalecido, porque era simplemente una consulta y ya esto permitió evidenciar casi 3 millones. Eso quiere decir que están fuertes, están fuertes. Veo también la necesidad de que el centro y la derecha como que haya una claridad en cómo deben articularse, porque la lucha contra la izquierda es que centro y derecha logren establecer puntos comunes. Veo también mucha agresividad en el ambiente. Creo que en esa misma polarización del país a veces se pierden también los límites, y lo que vivimos con Miguel Uribe fue es un reflejo, es un reflejo de ello, porque fue una reacción violenta sobre un tema, sobre uno de nuestros colegas, que también estaba con una voz opositora muy definida. Eso también me preocupa, Víctor, que no veo que no hay un corazón tranquilo y sano en los colombianos, sea la corriente donde esté. Creo que eso también, bueno, esperemos que sean unas elecciones libres, pero más allá de unas elecciones libres, una democracia libre, que sean unas elecciones donde haya mucho respeto, no hayan estrategias sucias de denigrar, de malinterpretar, de querer actuar de la manera incorrecta, porque al final, pues eso no prospera. Al final la gente creerá que tiene la victoria, pero la misma vida, el mismo Dios se encarga de devolver esos baldones y esas situaciones. Creo que sí tiene que haber una reflexión profunda como país, preocupada que hayan 105 candidatos a la presidencia que son de centro y de derecha, porque esa división lo que va a hacer es debilitar y va a llegar una izquierda con la tranquilidad, con la unidad y la tranquilidad que nos falta a los de centro, derecha y de derecha. Entonces, ojalá podamos nosotros, se pueda lograr puntos de acuerdo y consensos en proyecto de nación entre las diferentes fuerzas políticas. En nuestro caso, por lo menos en mi caso, yo estoy concentrada en ese momento en las elecciones del 8 de marzo. Creo que eso también, todo el mundo tal vez piensa que la presidencia es simplemente la prioridad, pero si no hay un Congreso opositor, un Congreso fuerte, como lo hemos parado fuerte frente a ciertos temas, como las consultas populares, como muchas de las decisiones que han querido imponer, si no hay un Congreso fuerte, unido y en la misma visión, pues muy difícilmente se van a poder contraatacar aquellas acciones que no son coherentes para el país. Entonces, ojalá, Víctor, que logremos que hayan los espacios de consenso de integración y de acuerdo entre las fuerzas de centro, derecha y derecha, para que se pueda dar una propuesta de nación y podamos nosotros también mm, tener la tranquilidad que vamos a volver a retomar muchos de los fundamentos en las instituciones que desafortunadamente están, digo yo, secuestradas y cooptadas en este gobierno. Es cierto, atravesamos un momento
muy oscuro de nuestra nación, con tantas problemáticas de orden público, de corrupción que se muestran campante y sonante todos los días. Pero tú mencionabas ahora algo que estás concentrada en el Congreso, en las elecciones del 8 de marzo. ¿Por qué no le contamos a las personas que nos están viendo, que nos van a ver, cuál es la función de un legislador? ¿Por qué es tan importante elegir buenos congresistas, ya que todos están como embobados con el tema presidencial, pero nadie está mirando el Congreso? Bueno, es que el Congreso tiene varias funciones, no solo crear y expedir las leyes, sino también realizar un efectivo control político frente a decisiones y actuaciones del gobierno, sea del presidente, los ministerios, departamentos administrativos y autoridades del orden nacional, que deben dar cumplimiento a la ejecución de políticas públicas, ejecución de presupuesto y también de acciones en favor de la ciudadanía colombiana. Entonces, por ejemplo, cuando se estaba promoviendo la consulta popular, en ese, llamémoslo, en un fundamento que era incluso contrario a lo que prevé la misma línea jurisprudencial de la Constitución, de la Corte Constitucional. Este tipo de decisiones requieren de mayorías en el Congreso, y si las mayorías son solo adeptas a a un gobierno, pues muy probablemente con esas mayorías todos los proyectos que se propongan, se impongan por parte del gobierno, pues pasan. Y aquí el tema es, yo he sido una independiente, una senadora independiente en este Congreso. Hay temas que sirven para el país y hay otros temas que han sido la mayoría no sirven para el país. Entonces nos hemos parado con voz firme también, acompañando que las votaciones no sean mayoritarias y que algunos temas que no tienen fundamento pues no prosperen y no continúen. Eso hace un legislador. Y bueno, más allá de promover leyes, yo he promovido ya, Víctor, ya son 14 leyes que tienen números, ya fueron sancionadas por el presidente, 6 leyes en favor de la infancia, 3 leyes en favor de la libertad religiosa, leyes en favor de la familia, la educación, la cultura y el deporte. Entonces, también son espacios para aportar al país acciones y marco normativo que contribuyan a una mejor ciudadanía y a una mejor prestación de llamémoslo, de las acciones que el gobierno debe hacer y que también permitan ser respuesta real a quienes no tienen voz y a aquellos que necesitan de una intervención por parte del legislativo colombiano. Ok, entonces, se te fue el audio. Sí, ya. Ya, ok. Bueno, es de gran importancia lo que usted decía porque el Congreso hace leyes y le hace un control político al gobierno. Y bueno, usted estuvo en el ojo público en los últimos meses por hacerle frente y ser muro de contención en la Comisión Séptima del Congreso de la República. ¿Cómo ha sido esa experiencia de enfrentar al gobierno, confrontarlo y contenerlo muchas veces, e incluso derrotarlo, hablando políticamente? ¿Cómo ha Bueno, y sido ese... también una curiosidad aquí, cuando yo quedo electa, yo soy la única congresista de mi partido y es una dificultad ser una sola congresista, porque no hay fuerza de bancada. Pero pude, en los acuerdos compromisarios con el Partido Liberal, entrar a varias comisiones de interés y la Comisión Séptima, que es la Comisión de los Proyectos Sociales, es la comisión donde he podido, en estos 3, ya voy para el 4º año, he podido trabajar proyectos de ley, pero también acompañar eh, el contraargumento de las reformas sociales, la mayoría de las reformas sociales que ha presentado este gobierno. No ha sido fácil, no ha sido fácil porque hemos hecho mesas técnicas, estudios muy juiciosos, hemos solicitado la intervención de las entidades del orden nacional, hemos convocado a la ciudadanía, a los diferentes actores, actores de la seguridad social, actores de cuando la reforma laboral, a los empresarios, emprendedores, a los diferentes grupos poblacionales y actores, con los actores del sistema de la salud. Hemos hecho una escucha, hemos tratado de escuchar el mayor número de representantes de cada uno de los sectores y las decisiones han sido decisiones muy técnicas, coherentes y decisiones justificadas y sustentadas. Entonces ha sido un reto, pero también hemos quedado en el ojo del huracán. Yo tuve, Víctor, a raíz el hundimiento de la primera reforma a la salud, de la reforma laboral, tuve desde hace un año por acá sistemáticamente muchas amenazas por parte del mismo presidente del país, incluso ya temas que ya son violencia contra la mujer, atentan contra mi rol como mujer congresista.
y eso implicó también cambiar las medidas de seguridad, aumentar las medidas de seguridad y toda una dinámica que no debería ser. Entonces ha sido un reto grande y se me ha cuestionado por ser mujer cristiana. Se me ha dicho que el rico de Pulón, que soy una variciosa como el rico Pulón y una cantidad de temas que estamos dejando de lado el cruz, ¿cómo es? Con la cruz, como la cruz en la mano, pero eh, dejando de lado a Jesús el obrero, el carpintero. Bueno, se ha tergiversado el mensaje de la palabra de Dios en cada uno de esos ataques que Dios queda uno, bueno, solo te digo la satisfacción de actuar con coherencia, con la claridad, y solo les digo algo, Dios ha estado, porque yo he tenido fuego de afuera y fuego amigo, y eso definitivamente Dios ha estado guiando, he tomado decisiones con mucha oración, pero también con convicción, con coherencia y con estudio, y eso también me ha caracterizado como una voz importante dentro de mi comisión y dentro del Senado. Muy importante lo que dices, porque lo vimos muchas noticias donde en plaza pública el señor presidente de la República agredía, porque ya eso es pasar de contradicción política a agresión política y todo lo que comprende este gobierno. Usted ahorita hacía una reflexión sobre el futuro de Colombia y la dispersión de candidatos que hay. Sí. Tenemos una gran cantidad, aunque yo creo que ahorita finalizando este mes se va a depurar mucho. Algunos salen para hacerse contar, para hacerse notar. ¿Usted cómo ve desde el Congreso de la República hacia dónde se puede inclinar ese péndulo? ¿Será que vamos a pasar de la izquierda a la derecha o nos vamos a quedar en un centro? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué se rumora en los pasillos del Congreso? No, en los congresos también hay como mucha incertidumbre, ¿no? Porque estamos así, en un extremo, el otro extremo, en un extremo, el otro extremo. Pasamos, pues, pasamos de un gobierno, de un extremo al otro. Yo creo que lo más conveniente para el país es que haya un punto medio hacia la derecha, medio hacia la derecha, centro derecha. Creo que también permitiría afianzar muchos de los valores, volver a reactivar y reconstruir fundamentos como la salud, la educación, los valores, la protección de la niña, tantos temas que en ese momento se han vuelto así, se ha invertido se ha invertido la escala, y creo que ojalá esos partidos, que ha sido la mayoría, ya todos los partidos que incluso apoyaron el inicio del presidente, ya se retiraron, muchos de ellos se retiraron y están en el centro, incluso buscando la centro derecha. Ojalá esas fuerzas podamos unirnos para poder hacer un frente común en pos de los valores y la recuperación del país. Y eso sería, ojalá podamos lograr nosotros esos consensos. Si llegamos con varios candidatos, vamos divididos y vamos a perder la batalla. No vamos a poder tener la tranquilidad. Esa es una realidad latente. Si llegamos divididos, el refrán dice, el adagio dice, divide y vencerás. Si llegamos divididos no lo vamos a poder lograr. Y usted ahorita habla de los partidos y bueno, ese es el momento y los tiempos en que los partidos empiezan a reorganizarse, a buscar cómo alcanzar el famoso umbral que les permite tener vida y personería jurídica. ¿Ustedes cómo se están organizando? ¿Qué han organizado con este tema? Hemos visto que se han anunciado unas coaliciones. Cuéntenos un poco sobre esa coalición en la que ustedes están participando, cómo se dio, cuál fue su injerencia en ella. Cuéntenos un poco porque sí hay bastante curiosidad con el tema. Bueno, hay una situación muy particular. Quienes siguen han seguido de cerca el partido que yo represento, que es el Partido Cristiano. Se da una situación muy específica y es unos conflictos que llevan más de 7 años. Yo llegué ya cuando los conflictos venían muy agudizados y desafortunadamente esos conflictos entre justas y libres generó un debilitamiento de tal manera del partido que lograr un umbral como el que se está necesitando hoy de 600.000 votos es imposible, nunca lo hemos logrado, ni siquiera cuando inició el partido, la primera vez se recuperaron las curules fue precisamente con demandas que permitieron reabrir el reconteo de votos, es decir, no tenemos específicamente la capacidad y estamos muy debilitados como partido para poder irnos solos en una lista para obtener el umbral y poder lograr las curules.
Y hay otro atenuante allí. No existen más partidos cristianos en el Congreso. Entonces, se ha generado como en el argot popular que los cristianos tenemos que unirnos entre todos y salir para ser congresistas, pero la realidad política es otra. La realidad política es que se requieren 600.000 votos y no hay, no existen. No se han logrado nunca, en los últimos 7 años no se han logrado. Y más bien, las divisiones entre justas y libres lo que hicieron fue debilitar y hacer el aburrimiento de tanta gente que se fue retirando, gente muy valiosa, que hay que volver a rescatar, que se fue alejando, alejando, alejando. Y esto generó pues también no solo desasosiego en las personas, sino también desinterés. Entonces, cuando empezamos a ver que la derecha va a tener una lista fuerte cerrada, la izquierda también está con una lista fuerte cerrada, quieren aumentar el número de curules, pero las curules son las mismas. No se crean más curules en el Congreso, sino algunos tendrán que descabezar. En el medio estamos estos partidos chiquitos e independientes que no tenemos la fuerza, que no tenemos llamémoslo, las estructuras, pues estamos ahí aguantando ese tsunami de lo que viene. Y por eso la ley electoral permite realizar coaliciones, y son coaliciones eminentemente numéricas, eminentemente necesarias para lograr el umbral. No es una simbiosis de ideología, no es una eliminación de los valores y principios, por ejemplo, en mi partido Colombia Justa Libres, y no es, y se ha generado mucha confusión, y eso es lo que me ha parecido peligroso, que se ha querido vender al público que somos de Petro, que nos volvimos de Petro, y que por lo tanto querer salvar el umbral como hace 4 años los directivos del partido, ellos, que ahora están sacando videos en ese sentido, fueron quienes promovieron la alianza con el partido Mira y Colombia Justa Libre, pues entendían y entienden, y por eso es importante que la sociedad, la comunidad sepa, que cuando se requieren este tipo de umbrales, cuando se requiere lograr el umbral, para lograr el umbral se requieren los votos, no se tienen, la ley permite otros partidos, y sobre todo partidos que no lleguen, no tengan cierto porcentaje, porque nosotros con los partidos grandes ya cumplen, la ley establece un 15% de tope máximo, lo que puede permitir las coaliciones. Todos los partidos grandes ya no pueden hacer coaliciones al Senado, a Cámara, sí, pero al Senado no. Entonces, en la realidad del país, y también para que los nos están escuchando, la pedagogía es, para poder ser senador se requiere cumplir un umbral. Y el Partido Colombia Justa Libre no tiene el umbral. Nunca solito ha podido el umbral. Incluso la primera vez lo logró fue por demandas, donde se reabrió unos puestos de votación y se recontaron los votos. Hace 4 años, cuando yo participé, las directivas del partido en su momento, con los senadores de su momento, estaban el ex senador John Milton Rodríguez, el ex senador Pacheco, el ex senador Palacios, y el representante Carlos Acosta hicieron junto con los directivos del partido una coalición eminentemente electoral con el MIRA para lograr el umbral, que es lo que va ahora en la institucionalidad, porque es la responsable de hacerlo. Yo no hago las coaliciones, Víctor. Yo no hago parte del consejo directivo, no soy directiva del partido. Sí, yo soy senadora y soy mismo parte legislativa del partido, más no soy directiva. Yo no hago las coaliciones. Estas coaliciones que se están buscando, se están promoviendo, es con estos grupos minoritarios que han sido independientes, que incluso se retiraron de su cercanía en su momento del gobierno y están buscando también el tener una tranquilidad para poder participar y poder lograr el umbral para las próximas elecciones. Ok, o sea que es una coalición, podríamos decirla así, de necesitados, de Más que o se menos. necesitan para Es una, alcanzar. es una reunión de conveniencia, muchas veces. Pero no implica similitudes ideológicas. No, y es que pues, para los que nos siguen, en Colombia todas las representatividades, todos los grupos sectoriales están allí representados. Nosotros somos como evangélicos, en mi caso el Partido Colombia Justas Libres, que tiene un fundamento cristocéntrico y bibliocéntrico. Las minorías, en Colombia los evangélicos, a pesar de que estamos en un buen componente poblacional, somos minoría. Y se dice que somos entre 7 y 10 millones de cristianos evangélicos, pero solo votan entre 300 y 500.000. Por lo tanto, no hay tampoco la capacidad de sostener un umbral. Y las otras minorías como las afro, minorías indígenas, otros grupos sectoriales, pues también no tienen esa fuerza, esa capacidad de los partidos grandes y tradicionales y tienen una o dos curules. Yo soy la que menos curules tengo de los que se han venido sumando por esas alianzas que los presidentes de los partidos han promovido. Yo soy
el partido que solo tiene una senadora, porque los otros partidos tienen 3 senadores, 2 senadores, yo soy una senadora y hay un representante de la Cámara. Entonces es una unión, como tú lo dices, para poder lograr ese punto numérico, pero en ningún momento está dejando los valores ni llamémosla, ideología propia de cada partido. Cada partido tiene su propio fundamento, principios e ideología. Lo que sí es importante con esta integración que se está haciendo con la de Coalición Alma, es que Alma tiene dos bastiones fundamentales: protección integral de la niñez y la protección de la familia. Son elementos que todos los que entran a formar parte de esa coalición han establecido, o los presidentes han establecido, pero es como el punto de unión de todos los que están participando y vamos a participar por esa coalición. Perfecto, bueno, qué bueno que usted hace esas claridades porque se ha suscitado mucha conversación alrededor de esta coalición y pues a mí personalmente se me hacía muy extraño que cuando dicen es que se aliaron a Petro cuando se ha liderado la batalla contra el gobierno nacional y ha encabezado el trabajo legislativo que le ha puesto un tate quieto, podemos decirle así, al gobierno en sus iniciativas populistas. Pero bueno, gracias por aclararnos, por hacer las claridades pertinentes. Y bueno, y quiero contarle cuáles son hoy las banderas de Lorena Ríos en el Congreso y para continuar los próximos 4 años. ¿Cuáles son esas que cuando la ven en el Congreso saben, Lorena defiende esto? Sí, ellos ya saben que yo soy cristiana evangélica, lo digo siempre en los micrófonos. Tuve la fortuna, y les digo, no había sido en la historia de la participación política de esos 40 años que hemos tenido como iglesias cristianas evangélicas, nunca un cristiano evangélico había sido primer vicepresidente del Senado y menos presidente encargado del Congreso. Yo fui primera vicepresidenta del Senado por 3 meses y encargada 20 días como presidenta del Congreso de la República. Y mis defensas, las defensas desde el día 1 hasta hoy, inicialmente la iglesia, evité que les cobraran impuestos a las iglesias. Y esto sí, no solo fue por obra y gracia del Espíritu Santo, fue por pelear adentro para sustentar que era inconstitucional ese cobro a las iglesias en los impuestos. Logré que dos proyectos que buscaban inspeccionar, controlar el discurso desde los púlpitos y también las actividades de las iglesias y que pretendían volver religión la santería, la brujería, el chamanismo y el satanismo no prosperaran, y fue también con toda una estrategia para pararme firme, sustentar ante el ministro, llamar a las cabezas de todas las denominaciones del país, hacer un frente común. Como fui directora de Asuntos Religiosos, conozco la ruta desde el gobierno nacional. Fue exitosa esa intervención, incluso de convencer al autor del proyecto y también mostrarle con argumentos que lo que le habían presentado incluso algunas comunidades, supuestamente como los fundamentos de esos proyectos de ley, no correspondían a la realidad y no fueron nunca consultadas las comunidades religiosas del país. Logré que la ley de víctimas, Víctor, después de 20 años, casi 15 años, por primera vez los líderes del sector religioso fueran reconocidos como víctimas del conflicto armado. Y esto no estábamos en la ley 1448 de víctimas. Y cuando fui directora de Asuntos Religiosos sufrí mucho con los casos de conflicto armado, sobre todo en la zona de Orinoquía, Amazonía, que cuando había un ataque frente a los líderes religiosos, pues no había una protección inmediata porque no existían como una categoría dentro de la ley de víctimas. Ahora ya son categoría y esto va a implicar una reparación colectiva en un momento determinado. Logré también 6 leyes de infancia, Víctor. Logré la ley Hijos del Estado con los huérfanos del país. Es una ley sancionada por el presidente, en la cual estamos dándole a los egresados del sistema de bienestar familiar, traducido en otros términos, aquellos niños y jóvenes que nunca tuvieron una familia ni fueron adoptados, cuando cumplen 18 años, el Estado, que es el papá, pues llama hijos del Estado, papá y mamá del Estado, pierde ya la competencia y la responsabilidad, por lo tanto salen a la calle sin nadie, sin nada, sin educación, sin vivienda, salen totalmente como pollitos, indefensos. Y esta ley no solo estamos ampliando los programas, varios programas del ICBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el que lo presta para que ellos puedan tener educación, vivienda, pero lo más importante de este proyecto de ley, Víctor, es que le incluimos un capítulo del acompañamiento socioemocional. Yo les explicaba a los egresados, porque hay egresados del sistema que ayudaron, son los que me ayudaron a impulsar este proyecto, porque son los que viven, fueron egresados. Yo les decía, de nada sirve si tú no tienes tu identidad y tu corazón sano para entrar a la sociedad colombiana. Hay que sanar el alma, hay que sanar el corazón
y ese acompañamiento socioemocional es obligatorio. Entonces, creo que también una parte de lo que soy como mujer de fe, en lo que creo en mi identidad, quedó plasmado en esta ley. Creamos después de 16 años la primera Comisión Legal de Infancia y Adolescencia para hacer seguimiento a los proyectos de ley, a los programas de niñez, a los PAE, a los programas de alimentación escolar, a todos los temas de niñez. Quedó esta comisión y ya la estamos operando, ya la estamos haciendo ya la arquitectura para que empiece a operar en la próxima legislatura. También logramos el componente socioemocional en los planes educativos institucionales. Logramos la regulación de visitas de los niños que sus padres viven fuera del país, entonces quieren visitar a sus hijos o mandan a sus hijos a visitarlo y después se volvió un problema porque utilizaban a los niños como chantaje. Logramos regular de una manera más eficaz ese otorgamiento de permisos. Logramos también que la lactancia materna se convirtiera en una práctica obligatoria en el espacio público y no se generara una discriminación porque la mamá esté lactando a sus hijos en el espacio público, sino sea una práctica que vincule a papá y la mamá, perdón, la mamá con los niños. Entonces, esos fueron varios de los proyectos que hemos logrado. Oye, con las mujeres logramos, después de 23 años, Víctor, actualizar el régimen legal de la mujer rural. La mujer de hace 23 años no tiene derecho a acceso a tierra, no sabía cómo hacer un emprendimiento, cómo circular sus productos. Ahora, con esta ley se le fortalecen sus derechos, se les da la capacidad de poder participar, de tener voz en la toma de decisiones, pueden acceder a educación, pueden acceder a las tierras. Esta ley, ese fue uno de los hitos con la mujer rural. Logramos también la lactancia materna en las mujeres servidoras públicas, las mujeres electas, en las corporadas, que pudieran tan pronto que puedan contar con su licencia de maternidad como mujeres políticas en las corporaciones públicas. Logramos proyectos de ley encaminados hacia la política pública de cárceles productivas, que los privados de la libertad contaran con herramientas para poder circular productos y también construir productos y comercializarlos y tener un ingreso. Entonces, de verdad, Víctor, estoy convencida de la asignación que Dios me dio en este lugar, pero también cuando veo los resultados, y he sido muy juiciosa en los 4 debates, en hacer cada seguimiento, en lograr que sean leyes ya hoy de Colombia. Solo decirle que esta curul cristiana ya logró 15 leyes, son 15 leyes que se entregaron al país. Y conté con el favor de Dios porque con una bancada de una sola persona es difícil el tema. Eso es un Es gran difícil. trabajo. Sí, señor. Felicitaciones. Gracias. Y solo me queda uno que estoy ahí peleándolo, que es el proyecto de ley con los niños no te metas, que estamos prohibiendo que se hormonicen a nuestros niños, se les cambie el sexo a los menores de edad por parte del sistema de salud. Me han dado palo. Es el único proyecto que tengo en el tintero, los demás los he sacado antes. Y seguiremos con la pelea con los niños no te metas. Y ahora, como parte de esa proyección para la reelección, definitivamente vamos a consolidar el Ministerio de la Familia. Y el Ministerio de la Familia tiene unas particularidades, y es que el primer movimiento político cristiano, que fue el Movimiento Unión Cristiana hace 40 años, fue que promovió el primer proyecto de ley del Ministerio de la Familia, que es el que ha circulado desde esa época hasta hoy. Y la ventaja, Víctor, es que yo tuve conocimiento de primera mano de la construcción de este proyecto, primero, porque viví toda la edad dorada de la libertad religiosa escuchando a un maestro como el doctor Jaime Ortiz Hurtado, que era primero constituyente y después congresista, pero ya no está vivo. Ya perdimos esa mente ilustre en el país. Y segundo, porque la autora intelectual en su momento fue la doctora Beatriz Cuarderío, mi mamá, quien fue que creó ese Ministerio de la Familia en su estructuración. Entonces yo estoy tomando de esto que viví desde niña para también volver una realidad por fin ese Ministerio de la Familia en Colombia. Perfecto, no, es un gran trabajo, senadora. Felicitaciones por hacerlo bien, por ir a trabajar, que poco se ve en el Congreso de la República. Y para quienes nos están escuchando, nos van a escuchar luego, pues aquí tenemos una congresista que ha hecho la tarea. 15 leyes, me dices, hoy ya son leyes de la República. Eso es un trabajo que quizás partidos con bancada más grande no lo han logrado. No lo han Es logrado, no lo han logrado. nota de tu trabajo, de tu compromiso con el país. Bueno, para que vayamos cerrando este espacio, ¿qué mensaje le dejas hoy a la gente que está aburrida, decepcionada de la política? Los que, digamos, nunca votan, no salen a votar, o los jóvenes que creyeron en un cambio, les mintieron y hoy quedaron como en el limbo. ¿Cuál es ese mensaje que le dejas hoy, senadora, pensando en marzo del 2026 y luego presidencia de la República? Bueno, decirles que las próximas elecciones marcan un antes y un después en el país.
Nosotros no habíamos tenido la posibilidad y la oportunidad, llamémoslo, la situación particular de vivir lo que implicaba un gobierno de corte progresista de izquierda en el Colombia. Y esa desestabilización de las estructuras de salud, de vivienda, de familia, de que se ha pretendido incluso con la iglesia, no puede continuar. Yo le hago un llamado a todos a que tenemos que salir a votar, que no podemos dejar que de nuevo se dé otro periodo más de un gobierno progresista con corte socialista, sino debemos buscar de nuevo volver a volver a alinear los principios, los valores, pero sobre todo la institucionalidad de las instituciones. El Estado colombiano debe volver a recuperar esos cimientos y es lo que creo que todos debemos cumplir y todos debemos hacer ejercicio de nuestro deber democrático para lograrlo. Ok, eso es muy real, no podemos renunciar porque nos fue mal una vez con un gobierno a quienes lo apoyaron y a quienes no lo apoyamos y hemos estado en el otro lado haciendo oposición, pues lo vamos a seguir haciendo desde la ciudadanía activa de estos espacios para construir democracia y participación. ¿Y qué se Sí. viene en la agenda de la senadora Lorena Ríos? ¿Dónde va a estar en Bueno, los días? ¿Qué se viene? bueno, yo he estado visitando territorios. Llegué ayer de Montería, de Córdoba, el fin de semana de Sincelejo y Sucre, de inicio de la semana anterior de Arauca. Voy a estar la próxima semana aquí en Bogotá, pero la siguiente va a estar el 20 de noviembre, el jueves 20, va a ser en la ciudad de Medellín. Víctor, ojalá me acompañes. Voy a estar convocando al cuerpo ministerial de Antioquia y de Medellín para que podamos hacer, les pueda dar una rendición de cuentas, cuál ha sido mi gestión, también escucharlos y contarles, bueno, que necesito el apoyo para poder llegar a repetir mi curul y poder seguir siendo voz en el Congreso, los necesito. Necesito los votos y necesito que mi pueblo me acompañe y quienes crean y vean mis frutos, porque con los frutos conoces, como los frutos los conoceréis, viendo los frutos también se incentiven en acompañarme como senadora de la República y continuar un periodo más en el Congreso de la República. Ok, o sea que contaremos con tu presencia el 20 de noviembre. Sí, va a ser en el auditorio del Templo Belén. Ya les confirmo la dirección, Víctor, el auditorio del Templo Belén está para que, no sé si es posible que tú me ayudes me ayudes a revisar o colocarlo públicamente. Es en la calle 297209 del barrio Belén, Medellín, que a 2 cuadras de la estación Rosales del Metro Plus. Claro que sí, vamos a hacer pública la invitación para quienes te conocen, quieren escucharte y quienes todavía no te conocen puedan estar ese día presentes en el auditorio de la Iglesia Templo Belén, compartiendo contigo, preguntándote y bueno, conociendo también tu trabajo y tus propuestas, no por este medio, sino de manera presencial. Lo vamos a dejar claro acá, lo vamos a dejar registrado para que te encuentren y puedan llegar ese día a este espacio para que compartan contigo y bueno, conozcan de tu gestión legislativa. Senadora, ¿qué esperas de Colombia en los próximos 4 años? Yo espero que podamos recomponer varios elementos, podamos seguir defendiendo la niñez, que la niñez podamos poner en primer lugar, que podamos consolidar las acciones de protección a la familia, que podamos recomponer el sistema de salud que tenemos, que se volvió un problema que afecta a todo Colombia, porque 49.5 millones de colombianos estamos afiliados al sistema de salud, que podamos volver a recuperar la confianza en la institucionalidad, volvamos a tener esperanza, que volvamos a entender que los principios y valores no son un tema retórico, sino que necesita estar presente en cada una de las acciones y que haya esperanza. Yo sí creo que hay esperanza para una mejor Colombia y yo quiero ser parte. Es la invitación que yo les llevo, les doy a ustedes, que me acompañen y quiero ser parte de todo ese proceso de recomposición y reconstrucción. He sido siempre coherente en todos estos años de vida pública y quiero ser parte también de la construcción de esa reconstrucción de Colombia. Muchas gracias y creo que se necesita que el pueblo colombiano tenga esa misma convicción suya, ser parte de la reconstrucción de Colombia, ser parte de retomar el rumbo porque lo estamos perdiendo y hace unos días escuchaba que tener un gobierno de izquierda es malo, pero hay algo
más grave, no hay nada peor que tener un gobierno de izquierda, es tener un segundo gobierno de izquierda. Es muy nefasto y bueno, yo no sé si fue necesario que pasara este gobierno, pero nos hizo retomar la responsabilidad como ciudadanos de asumir ese papel importante en la toma de decisiones o el mayor control político que se le hizo a este gobierno se hizo desde el activismo ciudadano Ujú. y pues con los congresistas que se pusieron la camiseta como usted en los momentos coyunturales. Gracias por estar allí, gracias por levantar la bandera de quienes profesamos la fe cristiana, gracias por ser una defensora de la vida, de la familia, de la libertad, como banderas fundamentales de su carrera legislativa. Esperamos entonces coincidir con usted acá en las próximas semanas que vas a estar en Medellín. Y bueno, de las preguntas que nos dejan en las redes sociales, podemos grabar un video ese día y responder también. Quizá podamos transmitir desde ese lugar. Gracias por entregar una vida de servicio a este país, porque no empezó hace 3 años y medio con su gestión legislativa, con más de 20 años de servicio. Y gracias por no desfallecer en ese momento. Para este tiempo yo la estaba preparando y no necesitaban ser muchos, sino una con convicción y con los pies firmes en la tierra. Gracias, muchas gracias, Víctor. A todos los que se conectaron, muchas gracias por estar aquí, por pensar en Colombia como lo hacemos nosotros, por no renunciar a la conversación, a generar espacios de conversación, de escuchar a quienes van a estar en el Congreso en los próximos 4 años y quienes están terminando su gestión legislativa. Este fue un espacio creado para eso, para conocerlos, para escucharlos y para compartir con ustedes quienes van a aspirar, como en el caso suyo, senadora. Muchas gracias por este tiempo, que Dios la bendiga y seguimos en contacto. Muchas gracias, un abrazo a todos, Dios les bendiga.